¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios prohíbe la adoración de imágenes? En los 10 mandamientos fue muy claro al decir: no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Éxodo 20,4-5. Y, sin embargo, cuando seguimos leyendo la Biblia, descubrimos algo que parece contradictorio. Dios mismo ordenó fabricar el arca del pacto con querubines de oro sobre el propiciatorio, Éxodo 25,18,22. También mandó levantar una serpiente de bronce en el desierto, para que quienes la miraran con fe fueran sanados, Números 21,8-9. Y en el majestuoso templo de Salomón encontramos tallados querubines gigantes, palmeras y flores en las paredes y puertas, 1 Reyes 6,29,32. Entonces surge la gran pregunta: ¿se contradice Dios? ¿Por qué prohibió las imágenes en un mandamiento tan solemne, y al mismo tiempo, permitió que algunas fueran hechas bajo su orden? No se trata solo de aclarar este aparente misterio, sino también de revelar el verdadero peligro detrás de la idolatría y cómo puede desviar al hombre de la verdad de Dios. Por otra parte, la respuesta es sencilla pero profunda. Dios no condena el arte ni los símbolos, sino la idolatría. La diferencia es clara. Los símbolos eran recordatorios de su presencia y de su poder, mientras que la idolatría es arrodillarse, rendir culto o poner confianza en un objeto como si ese objeto tuviera vida propia. El arca del pacto no era un simple objeto ni un amuleto de poder mágico. Dios mismo había establecido que allí se manifestaría su presencia para hablar con Moisés y con su pueblo, Éxodo 25,22. Era, por decirlo así, un símbolo tangible de la gloria y la comunión de Dios con Israel. Sin embargo, con el tiempo, los israelitas comenzaron a confundir el símbolo con la fuente del poder. Cuando enfrentaron a los filisteos, pensaron que solo con llevar el arca al campo de batalla tendrían asegurada la victoria. Ellos clamaron al arca, y gritaron tan fuerte que la tierra misma tembló, 1 Samuel 4,5. Pero la realidad fue distinta. Fueron derrotados, miles murieron y el arca fue capturada por los enemigos, 1 Samuel 4,10,11. ¿Por qué sucedió esto? Porque el arca no era un talismán que garantizara milagros. La verdadera victoria dependía de la obediencia y la santidad del pueblo. De hecho, los hijos de Elí, que servían como sacerdotes en ese tiempo, vivían en pecado y no conocían al Señor, 1 Samuel 2,12,17. Esto nos enseña que no basta con tener en las manos algo santo, si el corazón está lejos de Dios. La presencia de Dios no se manipula, se honra con un corazón limpio y obediente. La serpiente de bronce también nos enseña lo mismo. Cuando fue levantada en el desierto, no tenía poder en sí misma. No era el metal, ni la forma, ni el objeto lo que salvaba. El milagro ocurría porque el pueblo obedecía a Dios y miraba con fe, Números 21:9. Esa mirada no era un simple acto físico, sino un acto de confianza en la palabra de Dios, un reconocimiento de que solo Él podía sanar. Pero con el paso de los siglos, los israelitas comenzaron a darle un valor que Dios nunca le había asignado. La adoraron, le pusieron nombre, la trataron como un dios. Ese objeto que en su momento fue un instrumento para mostrar la misericordia de Dios, se convirtió en un tropiezo espiritual. Hasta que vino el rey Ezequías, y con celo por la gloria de Dios, la destruyó, 2 Reyes 18.4. Porque lo que debía ser un recordatorio de la fidelidad y misericordia de Dios se había transformado en un ídolo, y Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Lo mismo pasó con Moisés. El pueblo lo amaba, lo respetaba profundamente, lo consideraba su líder escogido directamente por Dios. Era el hombre a través del cual habían visto milagros, señales y maravillas, y en sus corazones lo tenían como el mayor referente de autoridad espiritual. Pero Dios, que conoce la inclinación del corazón humano, sabía que el ser humano tiene la tendencia natural de convertir en ídolo aquello que más admira y exalta. Por eso, cuando Moisés murió, nadie supo dónde fue sepultado, Deuteronomio 34,5-6. El mismo libro de Judas 1:9 nos revela que el arcángel Miguel contendió con el diablo por el cuerpo de Moisés. Esto nos muestra que había un interés espiritual detrás. ¿Por qué Satanás quería ese cuerpo? Porque conocía la debilidad del pueblo. Sabía que si Israel llegaba a encontrar la tumba de Moisés, no se conformarían con honrar su memoria, sino que lo hubieran levantado como un dios. Le hubieran construido un santuario, le hubieran rendido culto, habrían hecho de él un objeto de adoración prohibida.
Y esa idolatría habría desviado al pueblo de la verdadera adoración al Dios vivo. Pero Dios, en su sabiduría, no lo permitió. Ocultó el lugar de su sepultura con el propósito de guardar a Israel de caer en ese pecado. De esa manera, protegió al pueblo de convertir a Moisés en un falso ídolo, preservando la gloria únicamente para él. El templo de Salomón era una obra magnífica, llena de detalles simbólicos. Las paredes estaban cubiertas de figuras de querubines, palmas y flores abiertas, y todo ello era una representación artística de la gloria de Dios y un recordatorio del Edén, el lugar donde el hombre vivió en comunión con él, 1 Reyes 6,29,30. Sin embargo, esas imágenes no tenían el propósito de ser adoradas ni de convertirse en objetos de culto. Su función era pedagógica y espiritual. Ayudar al pueblo a recordar la presencia y la majestad del Señor. Aquí queda aún más claro. El verdadero problema nunca estuvo en el arte en sí, sino en la tendencia del corazón humano a confundir lo creado con el Creador. Cada vez que Israel desviaba su mirada hacia los símbolos, olvidando a quien esos símbolos señalaban, caían en idolatría. Por eso, la Biblia es firme al establecer que la adoración pertenece únicamente a Dios, Éxodo 20,3-5. En otras palabras, Dios permitió belleza, símbolos y representaciones como recordatorios de su gloria, pero siempre marcó un límite. Lo creado debe apuntar al Creador, nunca reemplazarlo. Por eso la idolatría es tan peligrosa. Porque cambia el centro de nuestra fe y desvía la adoración que solo le pertenece a Dios. En lugar de clamar al Dios vivo, el hombre se inclina ante un objeto, atribuyéndole un poder que nunca tuvo ni tendrá. El profeta lo denuncia con palabras claras y firmes. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, tienen orejas, mas no oyen, Salmo 115,5-6. Son obra de manos humanas, cosas inertes que no pueden responder ni salvar. El peligro está en que, al confiar en lo creado, el corazón se endurece y se aleja del Creador, olvidando que solo en él hay vida, poder y verdadera esperanza. La Biblia nos recuerda que no necesitamos de imágenes, ni de objetos, ni de intermediarios humanos para acercarnos a Dios, porque ya tenemos al único mediador verdadero. Jesucristo. Como dice 1 Timoteo 2.5. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el camino al Padre, y no hay otro. El ejemplo de Israel es claro. Cada vez que confiaron en símbolos y no en Dios, cayeron derrotados. Cuando clamaron al arca en lugar de clamar al Señor, fueron vencidos, 1 Samuel 4,10,11. Cuando adoraron la serpiente de bronce, terminaron engañados, 2 Reyes 18.4. Y si hubieran tenido acceso al cuerpo de Moisés, lo hubieran convertido en un dios más, Judas 1:9. Todo esto nos muestra que Dios es celoso, no porque tema a los ídolos, sino porque sabe que el corazón humano es débil y fácilmente se desvía. Yo Jehová tu Dios, fuerte, celoso, Éxodo 20.5. La idolatría roba la gloria que solo le pertenece a Él. Y aunque los símbolos pueden recordarnos sus obras, nunca deben reemplazar al Dios que hizo esas obras. Hoy, igual que antes, podemos caer en la trampa. Algunos confían en imágenes, otros en objetos religiosos, otros en personas, e incluso en su propio dinero o en sus logros. Y todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón se convierte en un ídolo. Hijitos, guardaos de los ídolos, 1 Juan 5:21. Por eso, la enseñanza es clara. No pongamos nuestra confianza en lo creado, sino en el Creador, Romanos 1:25. Dios no se contradice. Él ordenó símbolos para enseñar, pero siempre dejó en claro que la adoración solo le pertenece a Él. El arca señalaba su presencia, la serpiente señalaba su salvación, el templo señalaba su gloria, y hasta la vida de Moisés señalaba su liderazgo. Pero ninguno de ellos debía ocupar el lugar del Dios eterno. Y así como Israel necesitaba aprender esta lección, también nosotros la necesitamos hoy. La fe no está en un objeto, está en el Dios vivo que oye nuestras oraciones, que responde a nuestro clamor, que camina con nosotros y que jamás comparte su gloria con nadie, Isaías 42.8. En todo esto hay una verdad central. No necesitamos imágenes, ni objetos, ni amuletos para llegar a Dios. Lo único que necesitamos es a Jesucristo. La palabra lo declara sin rodeos. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2.5.
Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Juan 14.6. Todo lo demás es sombra, símbolo o recordatorio. Pero la realidad plena está en Cristo. No pongamos nuestra confianza en lo creado, pongámosla en aquel que nos creó. No busquemos mediadores falsos, sigamos al único que dio su vida en la cruz para salvarnos y que resucitó para darnos vida eterna. Si esta enseñanza bendijo tu vida, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y compartas este mensaje para que más personas conozcan la verdad que libera. Que el Señor te bendiga grandemente, y nunca olvides. La gloria es solo para Dios, y nuestro Salvador es únicamente Jesucristo.